Pero no hace falta grandes instituciones para encontrar ejemplos de cómo el mundo se transforma mediante el uso de estas nuevas herramientas. ¿Ustedes se acuerdan de Hansel y Gretel? ¿Sí saben que era un cuento? Hansel y Gretel, para no perderse del camino a regreso a la casa, lo que hacían era poner migas de pan por todo el camino. Empecé en Hiperbarrio desde el 2007, o sea, cuando se dio pues, el taller inaugural del proyecto. Era un núcleo pequeño en la loma, pero entonces al empezar a expandirse decidimos pues ya empezarnos a nombrar como Hiperbarrio. Esas migas de pan tenían un objetivo y era indicar el camino de regreso. Lo que les pasó fue muy cruel, era que los pajaritos se fueron comiendo las migas de pan y ya no había manera de recordar el camino de regreso. La necesidad de hacer mapas en este caso era porque no aparecíamos en los mapas oficiales del municipio de Medellín, pero también necesitábamos tener herramientas que nos permitieran ubicar los discursos, ubicar los imaginarios en un terreno que lleva más de 200 años de historia. Al iniciar como grupo empezamos con un video que fue el que nos dio como ese impulso para sentir que había una identidad grupal, o sea, que nos hizo sentir parte de una misma cosa, o sea, no como núcleos aislados. Este video lo tradujeron a 8 idiomas, entonces cuando empezamos a ver que lo habían traducido, para nosotros fue como muy impactante. No van a aprender cartografía ni geografía con un mapa montado en la pared, la van a aprender a hacer en el terreno y van a aprender a utilizarla. O sea, hoy si ustedes van, por ejemplo, al Instituto Agustín Codazzi van a encontrar un problema, es la cartografía está desactualizada. Este es el mapa más actualizado que tiene el Agustín Codazzi de la Loma y es de 1971. Cuando nos traducen, nos dimos cuenta que el mundo estaba hablando de la Loma, pero que aquí en lo local no se hablaba de la Loma. No vamos a esperar a aparecer en los mapas, sino que vamos a hacer nuestros propios mapas y los vamos a utilizar. Eso llevó a que las historias que empezaron a salir fueran más chéveres todavía, porque entonces ya no había una sola persona involucrada. Pues arrancamos haciendo rayas, o sea, ubicando la loma en un territorio, en una centralidad. Arrancamos con la biblioteca. Hoy tenemos un buen porcentaje de la vereda de la loma mapeada y georreferenciada y buena parte del corregimiento de San Cristóbal. Si las cosas no son pronunciables, no existen. Si no estamos en los mapas, tampoco existimos. El hecho de que la loma empezara a ser visible transformó no solamente la realidad de las personas involucradas en Hiperbarrio, sino la realidad de la comunidad misma, o sea, en general. La biblioteca hoy es una gran araña que teje hilos y que esos hilos tienen que tener una intencionalidad para mejorar la calidad de vida de las personas, para visibilizarlas y para que el conocimiento ya no sea solamente algo que guardamos, sino que sea también algo que generamos con las comunidades. Y valorar el hecho de estar vivo, ¿cierto? Entonces quedó eso, quedaron los sueños, permanecen los sueños y que definitivamente cuando aparte de aprender para ti mismo, aprendes colaborativamente, las cosas se hacen mejor y más llevaderas y se hacen más ricas y lo disfrutas más. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer trazas por todos los caminos de la loma, por escaleras, por caminos, por trochas, por calles, por carreteras. Y después vamos a traducir esas trazas, que son migas digitales, en mapas.